de Tesalónica, y en el capítulo 5 versos 16 al 18 dice así: Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Noten estos términos: siempre, sin cesar, en todo. Como una vez nos enseñó nuestra hermana Ana Ruth, estos son términos absolutos. Siempre es siempre. Sin cesar es que, sin cesar, sin detenerse. Y todo es todo. Son términos absolutos, que es lo que Pablo escribe acá. Ahora, antes de ir analizando cada texto y con su ejemplo bíblico, quiero que veamos lo que en el original griego describe cada término. La primera sería siempre. En el original griego que viene Pablo escribiendo, usa el griego pántote, significa todas las veces. Ven que siempre es término absoluto, todas las veces. No es las veces en que todo nos va yendo bien o las veces en que no todo está tan bien. Nos dice todas las veces, término absoluto, siempre. Tenemos también el término sin cesar. Y vean que el griego que usa es el arialeiptos, que significa, me sorprende esa palabra, porque dice ininterrumpidamente. No es que nos damos un lapso, no es que nos damos un descanso, no es que nos detenemos en un momento, es una palabra absoluta, ininterrumpidamente. Quiere decir ese término sin cesar. Y el término en todo, esta frase, usa primero este término en griego es el mismo y es una exhortación. La exhortación no es como un regaño, lo hemos dicho antes, no es un regaño, sino es una motivación. La exhortación es una voz de aliento, de ánimo, y nos está animando para un todo. El griego paz, el todo. Hay una animación ahí para el todo. No nos está animando para ciertas épocas o temporadas. Nos está animando para el todo, que son términos absolutos. Muy bien, vamos a ver el primer versículo, primera Tesalonicenses 5:16, dice, estad siempre gozosos. Cuando leemos esto, estad siempre gozosos, nos puede entrar la pregunta clásica que cualquiera le puede hacer, sea cristiano o no, es, ¿se puede estar siempre alegre? ¿De verdad podemos estar siempre alegres? ¿Se puede vivir una vida sin en algún momento estar tristes? Podemos vivir la vida sin en ningún momento estar un poco, por lo menos un poco preocupados. Se puede estar viviendo una vida eternamente sonriente sin tener que llorar en algún momento. Se puede hacer eso. Eh, Suena como imposible, complicado. Bueno, vamos a analizar esto porque el mismo término nos da la respuesta de si se puede o no se puede. Pablo escribe, y aquí les pongo el recorte del original griego, porque usa un gerundio. Dice, siempre estén regocijando, siempre estén regocijando. Hay una diferencia entre la alegría y el gozo. Traducciones, otras traducciones ponen el término del versículo 16 como estén siempre alegres o manténganse alegres o vivan alegres, pero el original no habla de alegría, sino habla de gozo, en este caso regocijo, en gerundio regocijando. Les pongo aquí el recorte porque la alegría, para que quede más claro acá, la alegría es un estado de ánimo regido por las circunstancias. Usted y yo podemos estar alegres porque hoy nos dan una buena noticia. Esa buena noticia nos pone alegres. Y hoy estoy alegre. Pero si un par de horas después me dan una noticia negativa, una mala noticia, ¿qué pasa con mi alegría? Se desenchufla. Y entonces nos ponemos tristes. Porque la alegría es ese estado de ánimo que depende de circunstancias. Inclusive hoy puedo estar alegre, muy, muy alegre, que brinco de una pata de alegría, pero ya para mañana, pasado mañana, más adelante, ya no brinco tanto. Me voy acostumbrando a esa buena noticia y a vivir con esa buena noticia y la alegría va disminuyendo hasta que se vuelve como algo común en la vida. Me voy a entender. Entonces la alegría depende de circunstancias, a diferencia del gozo, que el gozo es un sentimiento profundo que tiene la característica de perdurable. El gozo es algo que perdura,
El gozo es algo que siempre está. El gozo no se puede perder. ¿Por qué el gozo no se puede perder? Porque el gozo es una manifestación del Espíritu en nuestras vidas. Si usted es cristiano, si usted ha aceptado a Jesús en su corazón, si usted es cristiana, ha aceptado a Cristo en su corazón, significa que el Espíritu Santo llegó a habitar en su vida, llegó a habitar en mi vida. Y como lo hemos dicho antes, el Espíritu no son los frutos del Espíritu. Gálatas 5:22 habla en singular, más el fruto del Espíritu. Su presencia en nosotros tiene diferentes manifestaciones que están inherentes en nuestra vida, incorporados en nuestra vida. Usted conoce el texto: amor, gozo, paz, bondad, benignidad, templanza. Todos estos son manifestaciones de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. El gozo es una manifestación de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces el gozo no puede desaparecer. Puedo estar triste, pero con gozo. Y ahorita hilamos más fino. Puedo estar llorando, pero aún tengo el gozo. Puedo estar preocupado y hasta estoy perdiendo el sueño, pero el gozo está presente en nuestra vida. Aún a pesar de las circunstancias, el gozo está presente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está presente en nuestra vida. Por eso Pablo no habla de alegría, sino que habla de gozo. Y el gozo es algo que usted y yo tenemos que desarrollar en nosotros. Es aplicar esas manifestaciones en nuestra vida eh, para irlos desarrollando, como cuando hablamos de la paciencia. La paciencia es una manifestación del Espíritu Santo. Y muchos hemos dicho, yo tengo poca paciencia, pero la tiene. Lo que tenemos que es ir desarrollándola. Ay, es que a mí los problemas me agobian, los problemas me confunden, los problemas me bajan las baterías, pero tengo que ejercitar el gozo en mi vida, desarrollar el gozo en mi vida. ¿Por qué? Aquí les pongo en el cuadro. Porque sí se puede estar siempre gozosos, porque uno, es un reconocimiento a la voluntad de Dios sobre nosotros. También es un respeto a la soberanía de Dios y una demostración de la confianza en Dios. ¿Se puede estar siempre alegre? Ahí les puse la respuesta: no, no siempre se puede estar alegre, porque hay momentos que ameritan tristeza, hay momentos que amerita llorar, hay momentos que ameritan sentarnos, meditar y poner calma en nuestra mente porque estamos con alguna dificultad o alguna situación que amerita resolverse. Entonces puede que perdamos la alegría. Sí, la alegría se pierde, la alegría viene y se va, pero el gozo es permanente. El gozo siempre está. El gozo, como manifestación del Espíritu Santo, siempre está en nosotros. Entonces, ¿cómo es que desarrollamos el gozo en nuestra vida? No puede ser algo imposible si está escrito en la Biblia para nosotros. Dios no nos va a pedir algo que no podamos nosotros hacer. No nos va a poner un imposible, una tarea que nos frustre al no poder lograrlo. Si está puesto en la Biblia, si está como consejo en la Biblia, si tiene términos de ordenanza en la Biblia, es porque sí se puede hacer. Entonces, ¿cómo logro estar siempre gozoso a pesar de las circunstancias? Vamos al ejemplo de David. David comete un pecado, ustedes conocen la historia, con Betsabé, y pues él reconoce su error, reconoce su pecado y está triste. David está triste y comprende algo. David comprende algo que aquí nos va a dar la luz. Escribe el Salmo 51, que para mí es el salmo más sentimental que David escribió, y en su tristeza escribe en el verso 11 y el 12: no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Acá David tiene claro que su pecado lo aparta de Dios. Dios no se aleja, Dios no se aparta. Yo, por mi pecado, me estoy alejando de Dios, me estoy apartando de Dios. Entonces, David dice: no, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué? El verso 12: vuélveme el gozo de tu salvación. Ese es el secreto de cómo nosotros desarrollar en nuestra vida el gozo. Estamos hablando de términos eternos, términos de eternidad. El gozo en nuestra vida tiene que ver con la salvación. Si usted y yo somos salvos por gracia, celebramos cada día, a pesar de cualquier circunstancia, de que somos salvos.
porque la salvación, este gozo de la salvación, habla de eternidad. Lo que vivimos en este mundo es pasajero, es temporal. La situación más compleja, más complicada, más difícil, la que nos está sacando lágrimas, esa parte de la vida, esa área, ese momento es transitorio, pasará. Pero el gozo de la salvación es un término de eternidad. Entonces, ¿cómo desarrollamos el gozo en nuestra vida? Siempre meditando, siempre pensando cada día de que usted y yo, por gracia, somos salvos. Estar recordando todos los días que por gracia somos salvos, que lo que estamos viviendo hoy, por más complicado que sea, por más lágrimas que nos deje, vamos a ver, siempre he dicho que es más fácil vivirlo, decirlo que vivirlo, pero yo creo que todos en algún momento hemos vivido tiempos angustiantes. Bueno, estas últimas semanas, nosotros como familia hemos pasado como que una tras otra, que Elías, les conté a ustedes el accidente que tuvo con la moto, mi esposita que fue a salir y se cayó en las gradas. Anteriormente Tincito ya se había caído por esas gradas y como yo no quería quedarme por fuera, pues yo también me mandé zambullido por las gradas y han sido momentos así como complicados, golpeados, adoloridos, que medicamentos, que pastillas, que citas, que curaciones, digamos, paralitas y momentos complicados. Y son situaciones que uno diría, como que no para, viene una, cae otra, viene otra, y viene otra y no para, pero todo esto es temporal. Todo esto va a pasar. Ya hoy bajé, yo hoy bajé las gradas, no me caí. Viví ya bajo las gradas, no se cayó, porque todos estos accidentes son temporales. Las secuelas de estos accidentes son temporales. Entonces, ¿qué es lo que meditamos día tras día? El gozo de la salvación. Podemos pasar momentos difíciles, pero no dejamos de alabar a Dios. Pasamos momentos difíciles. Usted y yo podemos pasar momentos complicados, pero no dejamos de darle gracias a Dios por la salvación, por sus bendiciones, por su presencia, por su fidelidad, por su cuidado, por su providencia, por todo lo que Él nos da. Entonces pasamos recordando lo bueno que es Dios con nosotros y estamos desarrollando el gozo. Estén siempre gozosos, dice Pablo. A pesar de, significa siempre, a pesar de, estamos siempre con gozo. Por eso el término que usa aquí, pántote que viene acá, es ese todas las veces estén usando el gerundio, regocijándose, ejercitando el gozo, todas las veces, cuando las cosas marchan bien y cuando las cosas no marchan tan bien. Cuando tenemos buenas noticias, que ahí metemos la alegría, y también cuando la alegría se va porque vienen malas noticias, aún en medio de las malas noticias, nos regocijamos en Dios, nos gozamos en Dios. Por lo que le decía anteriormente en el recuadro, es que mi gozo es ese gozo por la salvación. Y entonces, como yo creo en Dios, como usted y yo creemos en Dios, yo respeto su voluntad, su soberanía, su misericordia. Creo en Dios, confío en Dios de que todo esto pasará y vendrán cosas buenas, de que esta deuda en algún momento se pagará y vendrán tiempos de abundancia, que este tiempo de enfermedad pasará y vendrá un tiempo de salud. Y me gozo porque sé que lo bueno ha de venir y lo malo ha de pasar. Y en medio de lo bueno, también lo bueno ha de pasar y vendrán cosas complicadas, pero eso no me ha de quitar el gozo de la salvación. David lo tenía claro. Por eso David le decía a Dios, estoy viendo el Salmo, devuélveme el gozo. No dice, devuélveme el gozo de vivir, no, devuélveme el gozo de ser el rey, devuélveme el gozo de tener súbditos, devuélveme el gozo de tener mucho dinero, devuélveme el gozo de tener una familia. No habla de eso. Eso es alegrías. Y él no está diciendo devuélveme alegría, el gozo de la salvación. Claro, él reconocía que había pecado y que su pecado le alejaba de Dios. Entonces, Señor, devuelve el gozo de saber que soy salvo. Claro, Dios ha de perdonarlo. De hecho, lo perdona. Y está la frase que conocemos mucho, Él es conforme a mi corazón, no porque hay perfección, sino porque hay un corazón sincero de arrepentimiento. Somos usted y yo también. Con usted y yo pecamos. Dígame quién de aquí ha pecado y se siente feliz. Porque si hay alguien que ha pecado y se siente feliz, tiene problemas. No con nosotros, sino con Dios. Pero nosotros cuando nos hemos equivocado y hemos hecho algo incorrecto, estamos tristes. Estamos tristes y le pedimos perdón a Dios. ¿Y cómo es que en medio de la tristeza por haber pecado le pedimos perdón a Dios y entra esa alegría en nuestra vida? Porque es el gozo de saber que somos salvos. Pedimos perdón y recibimos perdón.
Y lo que simplemente estamos haciendo es recordar que por gracia divina usted y yo somos salvos. Término absoluto, estad siempre gozosos. Usando el término original griego, todas las veces estén ejercitando el regocijo, estén regocijándose. Y la mejor manera de hacerlo es pensar cada día, todos los días, en todo momento, todas las veces, que usted y yo somos salvos por gracia. Ese es el primer término absoluto. El segundo término absoluto está en el versículo 17 y dice, orad sin cesar. Vamos a ver, porque esto lo hemos hablado antes, lo que es orar, que es hablar con Dios, y decimos que hablar con Dios es estar orando continuamente, lo que en algunas predicaciones los hemos dicho, el pastor lo ha comentado, creo que todos en algún momento lo hemos explicado, que vamos caminando por la calle, estamos hablando con Dios, vamos a comer, hablamos con Dios, antes de acostarnos, hablamos con Dios, estamos en el trabajo, hablamos con Dios, pasamos hablando con Dios. Pero veamos el término, porque el término es interesante. El original griego habla de incesantemente, es el griego. Dice, incesantemente estén orando. Dice, incesantemente estén orando. Vámonos primero a este término, estén orando. Este término, el griego, proseuchomai, es una palabra compuesta, es un término compuesto, ¿verdad? Entonces, véanlo acá para comprender. Me llamó mucho la atención ver la raíz, la derivación de este término. Hacer oración significa. Entonces, ininterrumpidamente hagan oración. Hablando más a términos nuestros, ininterrumpidamente estén hablando con Dios. Ahora, vean la palabra en su composición. Pros es un término que habla de dirección, es decir, hacia. Le puse aquí la definición en el diccionario griego, así lo recorté. Vean lo interesante de estos términos. Recuerden que los judíos son muy específicos con las palabras, usan muchos sinónimos, pero el término que usan es específico en, dependiendo de lo que se esté hablando. La definición específica para pros habla de acercar las cosas y son las necesarias, acercar las cosas necesarias. Dice que en composición denota esencialmente las mismas explicaciones, es decir, movimiento hacia, acceso a o cercanía a. Si estamos hablando de que eh, es de la oración que estamos hablando, está hablando de que hay una cercanía a con quien estamos hablando, un acceso para hablar con alguien. Hay una dirección. Yo no estoy hablando para acá estoy hablando para arriba. Hay una dirección. Sé con quién estoy hablando. Sé con quién me debo mantener hablando. Y vean que el término Ehumai tiene que ver con oración y dice entre sinónimos el querer. Entonces, si hay una dirección de con quién debo de hablar, ante quién tengo que acceder, a quién me tengo que acercar, tiene que haber un querer. La oración no es una obligación, la oración no es un cumplimiento. Según ese término, tiene que tener dirección y deseo de. Vean que el término viene acá, también se los puse como definición, desear, por implicación orar a Dios. Esto es el diccionario griego. Desear, por implicación, orar a Dios. Orar, querer, ansiar, desear, deseo. Tiene que haber un deseo de querer hablar con Dios. Porque cuando usted y yo cumplimos la oración, me refiero a que me enseñaron de pequeñito que cada vez que voy a comer tengo que orar. Entonces cumplo con darle gracias a Dios por los alimentos. Cumplo con ir los martes al culto de oración. Y cumplo con decirle a Dios antes de acostarme, buenas noches. Entonces, ese cumplir aleja el deseo de querer hablar con Dios. Y este término tiene que ver más allá con un cumplimiento. Cuando Pablo dice, orad sin cesar, o sea, diríjanse con un buen deseo a hablar con Dios sin detenerse. Tiene que haber un deseo de.
No existe nadie, amado o llamada, nadie al que se le obligue a orar. No sé si a ustedes les pasó, me han contado, a mí no, porque yo de pequeñito no era muy allegado a las cosas de Dios, pero me han contado personas que los papás eran cristianos y que desde pequeñito los obligaban a hacer oración. Entonces estaban obligados a arrodillarse y orar, obligados a orar. No existe nadie, ningún ser humano que obligado a orar disfrute la oración. Nadie obligado a orar que disfrute la oración. Que yo lleve a mis hijos obligados el martes al culto de oración. Llegarán al culto de oración y están obligados a orar. Cuando están orando ahí, obligados a orar. Pueda que oren, pueda que escuchen la oración, pero no están disfrutando el momento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ejercitar nosotros? Hablando de términos absolutos y que tienen que ver con términos eternos. Tenemos que practicar día a día, conversar con Dios, pero tiene que haber un deseo de querer hacerlo. A mí no me pueden obligar a hablarle a un compañero, un ejemplo, que voy a coger a mi compañera Fabiola que está conectada acá, que a mí me obliguen, es su compañera, tiene que hablar con ella todos los días, y si no lo despedimos, y voy a hablar con ella, y hablaré y diremos cosas, pero no estoy disfrutando la conversación. Y ella va a sentir que yo no estoy disfrutando hablar con ella. Entonces, como que la conversación se vuelve pesada. Con Dios va a ser lo mismo, porque Dios no obliga a nadie a hacer las cosas, invita. Entonces, usted y yo tenemos que ejercitar el hablar con Dios. Yo lo dije creo que en la predicación pasada, cuando no tenemos nada que decir, por alguna razón, se nos fueron las palabras, ya no tenemos que hablar con Dios. Pues démosle gracias por todo. Si empezamos a darle gracias por cada cosa que nos da, se nos va un buen tiempo ahí dándole gracias a Dios. Si empezamos a apreciar el conversar con el Creador del universo, que siendo inalcanzable se vuelve alcanzable por amor y misericordia, empezamos a disfrutar esas conversaciones con Él. Cuando usted y yo empezamos a detectar que Dios nos está hablando, con alguna canción, algún sonido, algo que pasó alrededor, por la naturaleza, y empezamos a, a percibir su presencia con nosotros, con el sol, con el viento, con el frío, con la lluvia. Lo empezamos a percibir y empezamos a disfrutar esos tiempos de hablar con Él. No ocupamos un culto de oración. Qué lindo ir los martes al culto de oración. A mí me encanta. Qué bonito estar en el culto de oración y orar con los hermanos, interceder por otros, tener un tiempo de oración. Es lindo, pero no solamente ocupo los martes para disfrutar, conversar con Dios. ¿Por qué? Porque tiene que haber un deseo, un querer hablar con Dios. ¿Cuál sería el ejemplo claro, bíblico, de alguien que disfrutaba orar, disfrutaba hablar con Dios? Y era Daniel. Daniel, estando cautivo en Babilonia, eh, emiten un decreto que prohíbe a cualquier persona hablar con Dios. Por 30 días nadie puede hablar con Dios. Y el versículo 10 de Daniel 6 dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban a Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Ojo, que Daniel aquí no está provocando. No es que dijo, están prohibiendo orar. Ahora es que abro la ventana para que me vean que estoy orando. Él no está provocando, porque al final dice como lo solía hacer antes del edicto, después del edicto. Él disfrutaba hablar con Dios. Ahora hay tradición como judío que es que él cumple también. Él abre las ventanas para mirar hacia su tierra santa y orar a Dios. Y él lo hacía. ¿Quién lo estaba obligando a hacerlo? Nadie lo estaba obligando a hacerlo. Es que él disfrutaba hablar en la mañana, en la tarde y en la noche. O sea, 3 veces al día. En todo momento él estaba conversando con Dios. Entonces Daniel así lo hacía, porque Daniel lo disfrutaba. Y ojo, aún habiendo un edicto que proclamaba que no podía hacerlo, no podía evitarlo porque deseaba hacerlo, disfrutaba hacerlo. Entonces, si lo tratamos de ubicar a nuestro contexto, hay cosas que ya no son edictos que prohíben orar, al menos en este país. No hay edictos que prohíben orar,
pero hay circunstancias internas o deseos internos que nos quieren evitar orar. Que el pretexto del cansancio, no tengo tiempo, no sé qué decir, no sé cómo hacerlo, muchos pretextos, muchos edictos internos que nos dicen mejor, no ores. Inclusive la culpa y el diablo hablando a nuestro oído, no ores. Pues aún ahí, en medio de eso, voy a aplicar lo que dice Pablo, orad sin cesar. Entonces voy a alimentar el deseo de hablar con Dios. Yo cuento esto de forma personal. Así lo experimenté yo, así lo empecé a vivir yo, porque cuando yo llegué a una iglesia, yo ya quería, ya estaba deseando cambiar y de nuevo llegué y fue un culto de oración que me invitó una viejita tenía una paciencia conmigo y me llevó a una iglesia y todos empezaron a orar. Apagaron las luces, había un muchacho tocando una guitarra ahí, recuerdo la canción, y tocaba la canción es por tu espíritu, bla, 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 ¿verdad? Y la tocaba y yo vi a la gente que estaban con las manos levantadas y estaban orando, y los volví a ver y yo no tenía la práctica. Entonces yo recuerdo que miraba hacia el suelo, hacía como que movía el pie como parecía el Chavo del Ocho, ¿verdad? Y dije literalmente, Dios, yo no sé cómo orar, no sé qué decir, pero aquí estoy para ver si puedo cambiar. Eso, que aunque suene muy escueto, yo les aseguro que ese día Dios inclinó su oído y decía seguro, yo no lo escuchaba, pero seguro Dios decía, dime más, quiero conversar contigo. Y al principio yo me sentía como un loco hablando contra la pared. ¿Será que me está escuchando? Pero bueno, un pastor me dijo, aunque se sienta loco, así me lo dijo un pastor, aunque se sienta loco, hable con la pared, él está escuchando. Y yo me sentía loco, de verdad, hablando con la pared. Y empecé a ejercitar, a hablar con Dios, a decirle cosas, a desahogar mi corazón, hasta el punto de amar, desear esos tiempos y esos momentos. Orar sin cesar, alimentar el deseo de hablar, ese término eh, de oración en nuestra vida, que debemos hacerlo, como dice el original, de forma ininterrumpida. Hablemos en todo tiempo, es algo que definitivamente tiene que ver con eternidad, un término absoluto que tiene que ver con eternidad, porque cuando usted y yo partamos de este mundo, sea porque Dios nos manda a llamar o porque Jesucristo viene por nosotros, ¿con quién vamos a pasar hablando? Adivine con quién. No, no adivine, dijo doña Naro, ¿con quién vamos a estar hablando? Piense, con Dios. Vamos a ver a Jesús cara a cara, lo vamos a abrazar y vamos a conversar y no vamos a llegar como yo llegué la primera vez a la iglesia, Jesús, no sé qué decirte, ya llegué Jesús, no, lo abrazaremos, disfrutaremos de su presencia y hablaremos, yo no sé qué más vamos a hacer ahí y cómo lo vamos a hacer, pero es algo que tiene que ver con la eternidad. Hablamos hoy con nuestro Salvador porque eternamente vamos a estar hablando con Él. Vamos a disfrutar de su presencia. Eso se llama exactamente tener una mentalidad, un pensamiento de eternidad, que es lo que nos aconseja Pablo al escribir el versículo 17 de orar sin cesar, de forma interrumpida. Ahora vamos al tercer término, versículo 18, el término dad gracias en todo. Aquí aclaro algo, porque igual, recuerden que tenemos muchas traducciones, muchas versiones, pero no todas son atinadas a la hora de traducir. Todas las versiones dicen en todo. Descubrí la Dios habla hoy que dice, dad gracias por todo. Ese por todo no está correcto como traducción del original griego. Nosotros no damos gracias por todo. Pónganme mucha atención en esto, para no confundirlos. Usted y yo no damos gracias por todo. No es lógico. Yo no puedo decir, Dios, gracias por la delincuencia que hay en este país. No puedo. Es ilógico. Dios, gracias por los asaltantes que acaban de matar a una muchacha allá. No puedo decir eso. Eso es dar gracias por todo. No tiene lógica. Esta traducción no calza con lo que Pablo nos quiere enseñar acá. Usted y yo no damos gracias por todo, porque usted y yo damos gracias en medio de cualquier circunstancia. Aún en medio de circunstancias negativas, malas, difíciles, damos gracias en medio de las circunstancias. Ahora, yo no puedo decir, y creo que esto lo habíamos hablado antes, yo no puedo decir, Dios, gracias por este cáncer que tengo. No puedo decir eso. No puedo decir, Dios, gracias por el cáncer, no puedo. Pero sí puedo dar gracias por el resultado
que vino a través de esta enfermedad. Hay personas que por una enfermedad se acercaron a Dios y dicen, si no me hubiera yo enfermado de esto, yo no hubiera buscado de Dios. Y ahora estoy aferrado a Él y declaro mi vida salva por gracia. Ok, doy gracias por el resultado de algo negativo. Doy gracias en medio de situaciones complicadas. No doy gracias por todo. Yo doy gracias en todo. Eso es lo que usted y yo hacemos. Y eso es lo que dice Pablo. Dad gracias en todo. La traducción correcta y no por todo. Ahora, veamos el término de dad gracias en todo. Eh, Queda claro, ¿verdad? No es por todo, es en todo que damos gracias usted y yo. El término, dar gracias, viene del griego eujaristeo. Ahora, eujaristeo habla de expresar gratitud. Hasta ahí yo dije la traducción está correcta y pues dar gracias y expresar gratitud es muy sinónimo, no hay gran revelación en eso. Pero cuando me puse a analizar el término eujaristeo, de dónde deriva esa palabra, me llamó la atención mucho porque viene del término eujaristos, y este eujaristos este, quiere decir bien favorecido, y esto sí me hizo mucha gracia, bien favorecido, dice acá, porque significa que cuando Pablo dice que debemos tener una gratitud en todo, es porque comprendemos que en todo usted y yo somos favorecidos. Ahora sí, aún en una enfermedad, aún en una quiebra, aún en un problema difícil, aún en una complicación, aún en una enfermedad o situación difícil de la vida, aún ahí somos favorecidos. ¿Cómo llegamos a ser favorecidos ahí? Entendiendo que yo voy a dar gracias a Dios porque Él es soberano y Él sabe lo que permite y lo que no permite. Recuerdan la predicación de vivir de manera sobrenatural. Tiene que ver mucho con esto. No importa lo que pase en nuestra vida. Póngame atención acá. No importa lo que pase en nuestra vida. No importa lo que sea. En ningún momento lo que pasó fue porque Dios se distrajo. Me quedé viendo para otro lado y dice Dios, ay, se me olvidó dónde estaba él. Lo que le pasó. Dios no se distrae. Él tiene su mirada puesta en nosotros. Tampoco, si algo malo sucede en nuestra vida, es que Dios dice, voy a hacerlo sufrir un ratito para ver cómo llora. Tampoco, porque a Dios no le gusta hacernos sufrir. Dios permite cosas siempre con una razón, con un propósito, por algo ya bien trazado y planeado en su vida. Lo que Dios permite, uno, es porque Él es soberano y Él hace lo que desea hacer en nuestra vida. Los que hemos entregado la vida a Cristo, Él hace lo que quiera con nosotros porque es soberano y porque su voluntad es buena, perfecta y agradable, ¿verdad? Entonces, cuando usted y yo entendemos esto, que seremos agradecidos en cualquier situación, porque entendemos que somos favorecidos, lo podemos ligar a lo que dice Romanos 8:28 y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Para mí esta parte, para mí fue fascinante analizar esta parte, porque entonces puedo lograr entender, y no solamente entender Romanos 8:28, sino aplicarlo a mi vida. Que yo le busque una razón. ¿Cómo es bien favorecido Elmer cayéndose de las gradas? Yo no lo entiendo, no lo comprendo. Dios permitió que me viniera de cabeza de las gradas, que mi esposa se cayera de las gradas, que tiene que... Dios lo permitió. ¿Por qué? Se distrajo. No, no se distrajo. Él sabía lo que iba a pasar. ¿Por qué lo permitió Dios? Algo leve que se me viene a la mente, porque Dios tendrá un plan superior y más grande que lo que yo pueda pensar, pero algo es demostrarnos a nosotros mismos que aún en medio de circunstancias difíciles, complicadas y dolorosas, no callamos nuestra boca de alabar a Dios y de servirle. Seguimos honrando a Dios, seguimos alabando a Dios, seguimos confiando en Dios, seguimos creyendo en su soberanía y su perfecta voluntad. Y si fuera por ¿qué? Esa mínima razón, pues le doy la gloria a Dios por eso. Porque me hace entender que como familia estamos cimentados en Cristo Jesús y creemos en el amor de Dios que es permanente y que Él permite lo que permite con un propósito y le seguiremos alabando. Pero yo sé que en la mente de Dios hay algo mucho más grande,
algo mucho más grande, que vamos a fantasear, perdón la expresión, que el diablo dice, le hago una zancadilla a él para que se quiebre, y yo me fui de cabeza. Y Dios dice, pues yo no voy a dejar que se quiebre, y nada más se golpeó el codo, ya está. Lo permitió, pero me defendió, me cuidó, me protegió. Lo que decíamos de Elías con el bus que le cae encima y él sale y fue un raspón, grave raspón, pero ¿cómo no quedó debajo del bus prensado con la moto y el bus? No sabemos. Pasó el accidente, pero hoy en medio de ese accidente, Dios, ¿por qué no lo cuidó? Al contrario, sí lo cuidó, lo protegió y lo tiene con vida con nosotros. Entonces, todas las cosas ayudan a bien. Soy agradecido porque entiendo que en esta vida, por Él, soy favorecido. Ejercitemos eso, mi amado y mi amada, de manera permanente, en todo momento, en todo lugar y ante cualquier circunstancia, con mentalidad de eternidad. Somos favorecidos aquí en la tierra, usted y yo, por alguien que derrama gracia sobre nosotros todos los días. ¿Qué dijo, qué dijo Pablo? Me gusta lo que dijo Pablo, Filipenses 4:11. No lo digo porque tenga escasez. Aquí es que los hermanos estaban ayudándole a Pablo en la parte económica. Pero Pablo viene diciendo unas cosas ahí y dice en el versículo 11 y 12, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido, ojo, he aprendido, significa que tuvo que pasar su escuela como usted y yo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Vean que si usted y yo tenemos que aprender, porque a veces no estamos nada contentos con lo que nos está pasando, ¿verdad? Y hasta volvemos a ver a Dios y le hemos reclamado a Dios, ay Dios, ¿qué pasa? Pablo dice, he aprendido, ha pasado escuela, escuela que usted y yo tenemos que pasar, a contentarme en cualquiera que sea mi situación. Sé vivir, no dice sobrevivir, a rastras apenas voy llegando a lo que he dicho el fin de semana, no, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Me gusta esto, porque Pablo habla de aprender y de ser enseñado que cuando hay poco, alabo a Dios. Cuando hay mucho, alabo a Dios. Cuando estoy sano, alabo a Dios. Estoy enfermo, alabo a Dios. Así dice el final del 12, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Este es un corazón agradecido con Dios, que comprende que solo el hecho de tener a Jesús en su vida, el saber que es salvo por gracia, es favorecido. Cada vez que usted y yo despertamos en la mañana, y decimos, estoy vivo todavía, estoy favorecido por Dios. Saber que llegué a mi trabajo con bien, a mi centro de estudio con bien, favorecidos. Que regresamos a casa con bien, favorecidos. Que hay que comer en nuestra mesa, favorecidos. Que hay salud, favorecidos. Ahora, que hay enfermedad, vuelvo a ver el cielo y digo, te alabo Dios, porque soy un favorecido. Te doy gracias, tengo una actitud de agradecimiento, expreso gratitud, porque aún en medio de la enfermedad soy un favorecido de ti, que tal vez no hay mucho en casa, que estamos pasando por necesidad, te alabamos Dios, porque sé que de esto tú tienes control y tú verás qué harás por nosotros. Soy un favorecido, somos favorecidos de tener a Dios, el creador de todo el universo, a nuestro favor. Esto es lo que está diciendo Pablo al escribir la carta a los de Filipo allá en el capítulo 4. Y es maravilloso, porque él escribe esto y entonces cierra con una frase que usted y yo conocemos. Él dice en el 13, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Algunas cosas, otro término absoluto. En algunos momentos, otro término absoluto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si tengo necesidad, Él me fortalecerá. Si estoy en enfermedad, Él me fortalecerá. Si estoy en problemas, Él me fortalecerá. Si tengo abundancia, si tengo salud, si todo está en paz, su fortaleza viene de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Maravilloso pensar en esto, porque este término todo que usa acá es el mismo término paz que usa en Primera de Tesalonicenses. Dar gracias en todo, está hablando de el todo. Cuando dice el todo, es un término absoluto, no es parte, no es la gran mayoría, no, es el todo. O sea, yo no es que soy omnipotente, no es que soy todopoderoso, es que todo lo puedo en Cristo, todo lo que me acerque a Él, todo lo que me lleve a Él, todo lo que tenga que, cualquier desierto, cualquier problema, cualquier circunstancia, todo eso que me pueda alejar de Dios, yo todo eso lo puedo atravesar porque Él me fortalece. Es maravilloso pensar en esto.
porque es un término que tiene que emocionar nuestra alma de decir, no hay nada ni nadie que me pueda separar del amor de Dios. Pablo lo dijo. Nada ni nadie puede separarme del amor de Dios, que es en quién, en Cristo Jesús. Maravilloso, maravilloso. Cero, cero. Primero Tesalonicenses 5, 16 al 18 nos enseña, uno, estemos siempre gozosos, ya entendemos, somos gozosos, claro, tengo que ejercitar el gozo en mi vida, recordando cada día que soy salvo por gracia. Estemos siempre orando, claro, tengo que estar siempre hablando con quien voy a vivir eternamente, tengo que ejercitarlo para deleitarme y disfrutar con él, cuando no tengo que decir, le alabaré y le daré gracias por todo lo que me ha dado. Cuando no tenga ganas de hablar es cuando más tengo que hablar. Voy a ejercitar eso sin obligación. Nadie me está obligando. Es porque yo deseo. Hay una dirección y un deseo de con quién quiero hablar. Con quién quiero pasar la eternidad hablando. Estén siempre orando y estén siempre dando gracias en todo. No hay circunstancia, no hay momento, no hay situación en donde no tenga que decirle yo a Dios gracias aún en medio de, insisto, no por, aún en medio de, por el resultado de, no por el resultado de, siempre te daré gracias. Porque si yo me miro al espejo, tengo que decir, ese que está en el espejo es un favorecido en esta tierra. Porque el creador del cielo está conmigo. El creador de todo lo existente, de lo que se ve y no se ve, está conmigo. Y ha prometido estar conmigo siempre, por la eternidad. ¿Y por qué Pablo dice que estemos siempre gozosos, orando y agradecidos en todo? Porque cierra el texto diciendo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esto es lo que Dios quiere de nosotros, mi amado. Dios no quiere quejas, Dios no quiere berrinches, Dios no quiere chiquitos enojados, Dios no quiere que lo ignoren y que le den la espalda. Eso no es lo que quiere Dios. Como Padre perfecto nos ve como hijos imperfectos que lo necesitamos a Él. Y la voluntad de Dios en Cristo Jesús para nosotros es que tengamos mente de eternos, mente de eternidad, siempre orando, siempre agradecidos, siempre gozosos. Porque todo lo que tenemos, usted y yo, es por gracia divina. Es porque a Dios le ha placido darlo. Y si es en Cristo Jesús, ahí definitivamente está hablando de un término, usando el nombre de Cristo Jesús como término, en un término de eternidad. Esto es para siempre. Si Dios dice, esta es mi voluntad en Cristo Jesús, está hablando de eternidad. Porque un día Cristo vendrá por todo su pueblo y viviremos eternamente con Él. Esto es para siempre. Y la mirada puesta en lo eterno. Primero Tesalonicenses 5, 16 al 18 nos enseña términos de eternidad que usted y yo tenemos que ejercitar aquí en la tierra, que vamos a disfrutar ya y eternamente en el nombre de Jesús. Amén.